Bienvenidos a mi cocina. En el video de hoy vamos a preparar un delicioso postre italiano, el famoso y conocido tiramisú. Espectacular. Antes de continuar, recuerda suscribirte en el botón rojo de abajo y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguna receta. El paso a paso y los ingredientes están en un enlace en la descripción. Antes de comenzar a preparar nuestro tiramisú, es importante preparar nuestro café. Tradicionalmente el tiramisú se prepara con espresso. Ahora, si no tenemos forma de preparar un café espresso, entonces lo que les recomiendo es que preparemos un café bastante cargado. Yo en mi caso voy a preparar un delicioso café colado con un café de origen de la región del Cauca, aquí en Colombia. Delicioso. Les recomiendo preparen alrededor de 250 mililitros de café en total y entre más cargado lo hagan, mejor. Ahora bien, el tiramisú es un postre que tradicionalmente se prepara con huevo crudo. Esto genera a veces algunas preocupaciones por temas de posible intoxicación. Para evitar esto, yo les recomiendo que usen huevos previamente pasteurizados. Si no saben si sus huevos ya están pasteurizados, aquí les dejo un link a un video donde les explico cómo pasteurizar los huevos en casa. Ya tenemos listo nuestro café y nuestros huevos pasteurizados, así que es momento de preparar nuestro tiramisú. Lo primero que vamos a hacer es coger 5 huevos y vamos a separar la clara de la yema. Las yemas las vamos a mezclar con el azúcar y las vamos a empezar a batir hasta que el azúcar se disuelva completamente y veamos que tenemos una mezcla esponjosa y un poco más clara. En ese momento agregamos el queso mascarpone y los vamos a mezclar nuevamente hasta que toda esta mezcla se homogeneice. Cuando ya está la mezcla de queso mascarpone y yemas de huevo bien homogénea, podemos agregar, y esto es opcional, un chorrito de brandy. En mi caso, yo no tenía brandy, así que yo usé ron. Pero tradicionalmente el tiramisú lleva brandy o marsala, que es un licor dulce. Cuando ya tenemos esto bien mezclado, lo reservamos en la nevera mientras montamos nuestras claras a punto de nieve. Esto yo lo voy a hacer a mano, pero si ustedes tienen una batidora eléctrica, la pueden usar, que va a ser mucho más fácil y rápido. Vamos a batir nuestras claras de huevo. Y nos damos cuenta que ya están en punto de nieve cuando levantamos nuestro batidor o nuestro globo y hacen unos picos que se sostengan. Estos picos se llaman picos fuertes. Si estos se sostienen, ya está en punto de nieve. O si ustedes son más temerarios, pueden voltear el cuenco donde están mezclando las claras de huevo y si la mezcla no se cae, quiere decir que ya está a punto de nieve. El siguiente paso que vamos a hacer es incorporar nuestras claras a punto de nieve con nuestra mezcla de yema y azúcar. Y aquí un tip que les voy a dar es atemperar nuestra mezcla para que nuestra clara de huevo no vaya a perder su punto de nieve. ¿Cómo hacemos esto? Cogemos primero un poco de la clara de huevo a punto de nieve y la mezclamos bien homogéneamente con las yemas. Posteriormente agregamos el resto de las claras de huevo a punto de nieve y con una espátula y movimientos envolventes las vamos a ir mezclando suavemente hasta que quede todo homogéneo. ¿Por qué hacemos esto? Para no perder el aire que atrapó la clara de huevo y así nuestro tiramisú quede supremamente esponjoso, suavecito. Cuando ya tenemos lista esta mezcla, es momento de comenzar a armar nuestro tiramisú. La galleta tradicional para el tiramisú es esta. Se llaman savoiardi o dedos de señorita. Lady fingers en inglés. Estas son las galletas tradicionales para el tiramisú. Quizás más adelante les enseñe cómo hacerlas, pero para esta ocasión las vamos a usar compradas de supermercado. Vamos a mezclar el café con el brandy y allí vamos a remojar nuestras galletas savoiardi. Tradicionalmente el tiramisú lleva 5 niveles: crema, galleta y crema. Entonces, para preparar nuestro tiramisú, lo que vamos a hacer es que vamos a poner una
capa de crema primero y después vamos a coger las galletas y las vamos a remojar en el café. Buscamos que ellas absorban la mayor cantidad de café posible para que se sienta bastante en nuestro tiramisú, pero con mucho cuidado de no irlas a sobrecargar porque pueden empezarse a desmoronar, así que ni tanto que queme el santo ni tampoco que no lo alumbre. Agregamos una capa de galletas y encima otra capa de crema, otra capa de galletas remojadas en café, otra capa de crema y esta es la última capa. A esta capa le vamos a poner cacao en polvo o chocolate rallado. En mi caso yo prefiero ponerle cacao en polvo. Vamos a tapar este postre y lo vamos a llevar a refrigeración entre 3 a 5 horas. La idea es que el tiramisú se sirva bastante frío y que recuerden que el huevo está crudo. Está pasteurizado y es seguro consumirlo, pero es mejor mantenerlo refrigerado. Bueno, ya tenemos nuestro tiramisú luego de haber pasado toda la noche en el refrigerador. Se ve delicioso. Vamos a probar qué tal está. Súper suavecito. Está espectacular. Me cuentan cuando lo preparen cómo les queda. Espero que les haya encantado esta receta tanto como a mí, porque para mí el tiramisú es uno de mis postres favoritos y es espectacular. Si les ha gustado esta receta, recuerden darle un pulgar arriba. No olviden suscribirse en el botón rojo de abajo y darle clic a la campanita para que no se pierdan ninguna receta. Cuéntenme en los comentarios qué les ha parecido esta receta, qué dudas tienen y qué otras recetas quisieran ver. Nos vemos a la próxima. Buen provecho.